que podamos abrir nuestras Biblias en Antiguo Testamento. Vamos a leer un pasaje muy conocido. Esta va a ser el pasaje principal, Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Dice la palabra: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Que el Señor bendiga esta porción y lo que vamos a meditar, hermanos. Entonces, decíamos, hermanos míos, cuando hablamos de la batalla más difícil de la vida del creyente, pues ahora ya se tiene más claro que estamos hablando del corazón, ¿no?, del cristiano. Ahora, claro, desde luego no nos referimos a ese órgano vital, el cual nosotros tenemos, que decimos así, de manera más sencilla, que bombea la sangre. No nos referimos a ese corazón, sino espiritualmente hablando nos referimos al corazón como el centro de voluntades, a ese lugar donde está la sabiduría, aquello que regula nuestras emociones, ¿no? Aquello que regula nuestras conductas. Un hermano decía que el corazón esto es parte del cuerpo, decía, ¿no? De ese corazón que es centro de voluntades, yo ahí los resumo, centro de voluntades, de eso hoy queremos, hermanos míos, hablar, ¿no? Porque, como dice la palabra, engañoso es el corazón. Y bueno, uno puede decir esto, otro, pero cuando hablamos de este centro de voluntades, dice, conforme a la palabra, dice, es pues el que nos trae lo malo mismo. Del corazón viene la estafa, del corazón vienen las mentiras, prácticamente todo lo que uno saca a luz como emociones, conductas. De eso estamos queriendo hablar, hermanos míos, porque desde luego entendemos que el Señor a través de su palabra nos ha otorgado, nos da las herramientas necesarias. Nos dice en Efesios 6 de la armadura que el Señor nos ha otorgado para sobrellevar estas batallas, y sobre todo esta batalla espiritual dentro de nosotros, y a ello que nos bombardea el enemigo, pues de ese corazón que es tan engañoso, o que no hay tan engañoso más que el corazón, dice. Entonces de eso queremos, hermanos míos, hablar un poco de esta batalla difícil que cada uno de nosotros hablamos. Ahora, cuando empezamos a considerar, hermanos míos, acerca del corazón, pues el Señor en Evangelio de San Juan 14, cuando el Señor, Evangelio de San Juan 14, 27, cuando el Señor había visto que sus discípulos pues estaban en momentos de tensión, de mucha tristeza, y además cuando el Señor había prometido la venida del Espíritu Santo, pues aquí había dicho, para darles la tranquilidad, les dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y aquí dice, después de un punto, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Miren, amados hermanos, el Señor hablaba de ese centro de voluntades, el cual te hace accionar. Si empezamos a ver, hermanos, más allá, recordarán ustedes en Mateo 27, está inclusive ese centro de voluntades, cómo les había traicionado, si podemos decir, a los discípulos. Ellos escaparon, huyeron, hermanos míos, cuando en cierto momento estando con el Señor, como el apóstol Pedro dijo, hasta la muerte te vamos a seguir. Pero ese corazón, ese lugar donde
se acumula la sabiduría, pues les había jugado la mala pasada. Pues por eso el Señor había dejado dándoles la tranquilidad para que uno pueda entrar en sosiego, y cuando les había hecho la paz, os dejo. Y esa paz para lo interior de donde estamos hablando, hermanos míos, les doy esa paz. Ahora, cuando hablamos más allá, hermanos míos, del llamado del Señor que dice, venid a mí, todos los que estáis cansados, cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y ese descanso viene para ese centro de voluntades donde uno se siente a veces con los problemas, y en este tiempo, sobre todo malo, tensionado, no sabiendo cómo actuar. Y cuando hablábamos el día martes de la influencia que viene, pues a veces uno se deja que ese corazón, que es justamente, como dice, engañoso, pues fácilmente toma otra conducta, otro accionar, ¿no? Y por eso uno, cuando toma en cuenta esto, el mismo corazón hace que haya inclusive una derrota interna. Entonces el Señor pero daba. Ahí decía, no se turbe vuestro corazón, no se angustien, no se acobarden, ¿no? Adentro de ustedes, tampoco tengan miedo, les decía. Mire cómo venía a lo profundo las palabras del Señor, ¿no? Entonces ahora uno tiene que tomar en cuenta, hermanos, que pues dentro del corazón hay una lucha, una contienda, una batalla constante, ¿no? Uno la que toma estas palabras que el Señor dice, mi paz os doy, la paz, o aquellas palabras que el Señor había dicho, pues yo estaré con vosotros, yo estaré con vosotros. Entonces, esa lucha de confiar en Dios. Pero, por ejemplo, ahora cuando hablamos, hermanos, a ver, poquito saliéndonos de esto, en este tiempo de pandemia, ahí se está hablando mucho de que nuevamente pueda haber otro encapsulamiento, porque se están totalmente dándose muchos más casos de la tercera ola. Y bueno, ¿qué hace el hombre? Empieza a acumular medicación, empieza a acumular recursos para poder tener las condiciones para ir a un médico, por ejemplo. Y en el caso del creyente viene esa batalla interna donde dice, sí, pero el Señor me dice que Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros dolores, pues, no se turbe vuestro corazón. Y ahí dice, uno dice, pues somos hombres de fe, tenemos que confiar. Pero ahí viene, ves a una persona, a un amigo que está padeciendo con esta enfermedad, viene, miren, como una contradicción, esa lucha. Y por eso cuando leíamos este pasaje principal, hermanos míos, de Jeremías, cuando decía, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Y ahí viene una pregunta, una interrogante retórica, hermanos míos. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? ¿Quién puede conocer? ¿Quién puede comprender lo que tenemos dentro de nosotros? La palabra dice, Él lo escudriña todo. ¿Y quién es el que puede escudriñar todo? Pues el Señor. El Señor conoce qué estoy pensando y qué voy a hacer a una eventual crisis que se me venga. Miren, por eso esta pregunta retórica, automáticamente cuando nosotros vemos de este lado espiritual, va a venir con su propia respuesta y dice, pues el Señor conoce. Él puede comprender en qué situación estamos. Por mucho que un hermano venga, cuando estoy enfermo me visite, en mi dolor, en mi tristeza, y si no es con la misma ayuda del Espíritu Santo, no vamos a asimilar en consuelo. Pero el mismo Señor, a través de su palabra, cuando nos da, empezamos a tener ese sosiego que le pasó en el corazón, en ese centro de voluntades de Ana, por ejemplo. Recuerdan, hermanos, cuando Ana estaba atribulada por Penina. Y bueno, ella tenía una lucha interna,
pero va ante el Señor y derrama su congoja en oración. Y cuando termina de orar, pues había entrado esa paz que el Señor da a uno. Entonces, esta lucha es constante, ¿no? Y es necesario que el hombre pues tenga que tomar en cuenta. Ahora, cuando hablamos del corazón, siempre decimos, no, guarda tu corazón, ¿no? Sobre toda cosa. ¿Qué estamos diciendo? Guardar, de poder darle empeño, pero a las cosas que son netamente espirituales. Ahora, inclusive yo escuchaba alguna oportunidad que la mitad o el 50% de lo que pasamos, dice, viene del corazón, y ya a veces uno ya está derrotado antes de entrar a una contienda misma. Antes de poder llevar una enfermedad, uno ya está derrotado. ¿Por qué? Porque el corazón así de engañoso es. Y ahora vamos a otra faceta, a lo secular, hermanos míos. ¿Por qué tenemos este problema en las familias, en algunos hogares, cuando dicen tienes que acudir al psicólogo? Porque el psicólogo te va a dar terapia. ¿De dónde viene esa debilidad? Si no es del corazón mismo. Entonces, esa actuación, entonces, podemos decir, más del 50% ya nos lleva a la derrota. ¿Y cómo se puede ganar eso? Con una buena defensa, porque estamos en una batalla, una contienda entre lo interno de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ganar? Con una buena defensa. ¿Y cómo adquirimos una buena defensa? Y ahí viene la respuesta del Señor. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, la misma palabra nos da. Ahora, uno se pregunta también, hermanos míos, y consideramos cuando cantamos ¿dónde están los hermanos de ayer? Un coro tan maravilloso que nos saca las lágrimas. Y vemos, por ejemplo, cuántos hermanos tan maduros en la fe perdieron batallas. Perdieron batallas no por la acechanza del enemigo tan solamente, sino porque hubo un descuido y no guardaron lo interior del corazón. Tal vez hubo en ellos heridas o época de tibieza, se puede decir, y bueno, todo se reduce a que justamente viene, ¿no?, ese corazón engañoso a dar, diremos, una derrota. Pero bueno, a ver, vayamos con la palabra, hermanos. El salmista, en Salmos capítulo 51, versículo 10, miren, el salmista decía estas palabras. Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estas palabras, hermanos, la dijo en un momento, bueno, escrita este Salmo 51, escrita después del pecado de adulterio, ¿no?, con Betsabé. Recordamos que David pasó, mira, de ser un rey prudente, inclusive la palabra dice que David era prudente, ¿no?, pero el enemigo influenció en él a través de los ojos, ingresó al corazón mismo. Y escribe, hermanos míos, ¿no? Crea en mí, oh Dios. Él decía, pues renuévame adentro de mí, ¿no? Pero ¿a qué? A purificar lo que ese corazón tiene traición, tiene estafa, tiene engaño, renovar. Efesios 4 nos dice, vestirnos del nuevo hombre, revestirnos del nuevo hombre, nos dice. Y aquí, hermanos míos, el salmista había considerado esto cuando tuvo traición de su corazón, pues él había dicho, renueva un espíritu recto adentro de mí.
Él reconocía prácticamente, ¿no?, que sus defensas habían sido eliminadas. Eran bajas sus defensas. Entonces él necesitaba purificarse y de, crea en mí un corazón limpio. Y que tú seas quien renueves, me des firmeza de espíritu. Miren, amados hermanos, entonces aquí estamos viendo que es necesario que el creyente en esta lucha interna, el joven en esta lucha interna, en esta batalla más difícil, la cual tiene, pues adentro tenemos que ir buscando que se nos renueva, hermanos míos. Bueno, David decía estas palabras. Ahora el hijo de David, Salomón, en Proverbios 4, a ver, hermanos, ¿qué dice? Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Miren, amados hermanos, aquí estás recomendando cuando tenemos que hablar de esta batalla difícil que nosotros llevamos día a día en nuestra vida, el creyente, ¿qué tiene que hacer? Sobre todas las cosas, tiene que cuidar ese centro de voluntades, ese lugar el cual nos hace emocionar, el cual nos hace actuar, ese lugar donde nosotros tenemos acumulado lo que el Señor nos ha otorgado, la sabiduría. Pues aquí dice, ¿no?, sobre todas las cosas, ¿no?, guarda tu corazón, cuida de tu corazón, cuida de tu corazón. Miren cuán importante ha sido, hermanos, que nosotros tengamos que resguardar, proteger el corazón nuestro. Y ahora dice, porque de él mana la vida. Y está hablándonos, hermanos míos, más allá inclusive. Santiago, ¿qué nos dice? No, Santiago nos dice que cuando de nosotros viene de la concupiscencia, nos habla, ¿no? Santiago, de la concupiscencia, ¿qué viene? A ver, vamos a leer, hermanos, un poquito Santiago. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Miren, hermanos, ¿de dónde viene esto? Si no es justamente de ese centro de voluntades, el que nos hace actuar. Y pues cuando justamente concibe, ¿no?, concibe, pues se da el pecado. Y cuando viene el pecado, pues desde luego da la muerte espiritual. Entonces, por eso nos dice el proverbista que es necesario sobre todo, por eso, sobre toda cosa, dice, ¿no?, guarda, cuida, protege, ¿no?, conserva la integridad de tu corazón, ¿no?, porque de él emana la vida. Porque si tú lo fracturas, este centro de voluntades, pues va a venir lo que acabamos de leer en Santiago 1, justamente la muerte. Y cuando se da la muerte espiritual, pues cortamos la comunión, esa relación íntima con el Señor. Ahora vemos, hermanos, el mismo Proverbios capítulo 23, Proverbios capítulo 23, versículo 7. Dice, ¿por cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá. Miren, amados hermanos, cuando empezamos
aquí a considerar, uno tendría que preguntarse, ¿te conoces? ¿Nos conocemos? Porque cuando uno dice, hay un dicho o un refrán que no es bíblico, dime con quién andas, te diré quién eres, dice, ¿no? Nosotros sabemos quiénes somos, porque desde luego que nuestra vestimenta, el hecho de estar mi persona con corbata todos los días, no dice quién soy yo. El hecho que uno se vista, con quién camine, qué hable, qué responda, qué hace, no dice quién eres. Pero sin embargo, cuando vemos aquí, dice, ¿no? ¿Qué es lo que tienes en el corazón? ¿Mm? Porque por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Mm? Miren, amados hermanos. Entonces, lo que uno tiene en el corazón, ahora, ¿qué tenemos dentro de nosotros? ¿La voluntad del Señor? Lo que el Señor ha puesto, su palabra es atesorada para que nosotros conforme a ella podamos actuar, hablar, porque siempre repetimos lo que dice Santiago, tenemos que ser hacedores de su palabra, no solo oidores, pero mayormente somos oidores y esa palabra, así como en la parábola del sembrador, viene el enemigo y se lo lleva. Y como no tenemos atesorada, no tenemos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, pues hermanos míos, no, fácilmente este corazón nos traiciona, por eso es engañoso el corazón. Entonces, hermanos, podemos decir que nosotros no somos lo que vestimos, no somos lo que vivimos, cómo vivimos, dónde vivimos o qué es lo que hacemos, sino somos lo que hay dentro de nuestra mente misma, dentro de nuestro corazón mismo. Y de verdad empezamos a considerar estas palabras, entonces ahí tenemos que respondernos, hermanos míos, decir, ahora sí, me hago una revisión, me hago un examen mismo me hago y voy a considerar quién soy, me voy a considerar realmente hasta el darme las respuestas si yo he nacido realmente para el Señor en esta lucha constante, ¿no? Ahora nuevamente yo quiero referirme al pasaje que es el principal que estamos leyendo de Jeremías, engañoso es el corazón. Y cuando miramos eso ya nos damos cuenta que entonces ya perdimos la batalla. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Porque no hemos guardado dentro del corazón lo que el Señor tiene. Que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones nos encuentran a veces desprevenidos. Y ahora, miren, hermanos míos, ahora lo chiquito podemos ir, aunque desde luego esto significa mucho más. Fácilmente nos fallamos como nada a una reunión que tenemos. Y no hay temor, menos uno pueda decir, me he faltado y perdí una bendición. Cuando cada reunión que tenemos estamos acumulando en este corazón, en este lugar de la sabiduría, pues estamos acumulando la sabiduría de Dios para que podamos tener buenas defensas, ¿verdad, hermanos? Para que tengamos buenas defensas para contrarrestar y estar en esta lucha constante que tenemos. Ahora seguimos, miren hermanos, seguimos meditando en Proverbios nuevamente. Vámonos a capítulo 10. Capítulo 10, Proverbios. Proverbios capítulo 10, versículo 8. Y aquí ahora ya nos dice el proverbista,
El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Miren, amados hermanos, aquí nuevamente nos está hablando a lo interno. A lo interno donde se da esta contienda. Y el sabio de corazón, el sabio, ¿no?, de corazón recibirá los mandamientos, acatará las órdenes de aquel Señor de señores. Ahora nosotros decimos, el Señor, ¿qué significado tiene el Señor? Pues Él es el dueño de todo, creador de los cielos y la tierra. Él es el que tiene que conducirnos a nosotros en todo nuestro accionar. Y repetimos continuamente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero este corazón engañoso nos hace repetir, pero no nos hace actuar. Porque lo contrario que decimos con nuestros labios, pues emanan del corazón que es engañoso. Pero para eso, aquí nos está diciendo el proverbista, el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que recibir la palabra necesariamente para fortalecernos en aquellas áreas débiles de las cuales nosotros tendemos, hermanos míos, a ser justamente derrotados. Entonces, el sabio, aquel que quiere hacer la voluntad del Señor, va a tener que proteger, va a tener que resguardar, va a tener que ponerle, a ver, ¿qué hace el policía cuando sale a contrarrestar una marcha de protesta? Sale con su escudo, donde si le llegan palos todo, va a contrarrestar porque tiene una fortaleza ahí. Pero nosotros, el cristiano, necesariamente tenemos que, pues, recibir, acatar los mandamientos que el Señor tiene para nosotros, guardar nuestros mandamientos. Por eso, con mucha razón, el apóstol Pablo a los colosenses les decía, pues, que la palabra de Dios, ¿no?, tiene que en nosotros abundar, ¿no?, tiene que morar en abundancia en cada uno de nosotros, ¿no? Abundar. Tiene que haber, hermanos míos, eso dice en Colosenses capítulo 3, 16, un pasaje conocido, ¿no? Tiene que habitar en nosotros, hermanos míos, la palabra en toda su riqueza, en todo el mandato mismo divino, hermanos míos. Entonces, yo entiendo eso que aquí la palabra nos dice. Entonces, el sabio recibirá. Y recibir es, pues, tenerle, ¿no? Hay un pasaje que dice, pues, tú recibes y no la vendas, dice, ¿verdad, hermanos? Y aquí tenemos que recibir. Ahora dice, más el necio de labios caerá. Aquí, ¿qué nos está diciendo, hermanos míos? ¿No? El necio, aquel que actúa con necedad, aquel que actúa con negligencia. Alguna vez recuerdo yo cuando he visto algunos hechos de tránsito y dicen ahí, he tenido un choque. Yo sabía que esa curva tenía que frenar, no he frenado, todavía ahora tengo este problema. Yo sabía, miren, ¿qué ha habido? Una negligencia. Y cuando hablamos espiritualmente ha habido imprudencia. Se ha actuado con simpleza, creyendo que todo es permitido. Y aquí está diciendo, el necio de labios caerá. Prácticamente el que no va a considerar el consejo de Dios, el que no va a considerar la palabra de Dios para ser atesorada y en base a ella tener que vivir día a día, pues, hermanos míos, dice, va a caer. Y a veces, ¿cuántas veces he escuchado, hermanos míos, decir,
no va a pasar nada. Un hermano decía en su predicación, recuerdo que ha dicho, a ver, ¿dónde está Satanás? Que venga, que se ponga conmigo, decía. La palabra dice, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Y Satanás sabe que el corazón es engañoso. ¿Mm? Entonces, por eso tal vez con la misma experiencia de vida en esta lucha que tenemos nosotros, hermanos, ¿no? En esta batalla permanente en nuestra vida, pues los hermanos dicen, ¿no? Aquella persona, aquel hermano que asiste continuamente a la iglesia, siempre va a durar más y va a decir, he vencido, he terminado mi carrera. ¿Por qué? Porque él ha actuado justamente con el consejo, la sabiduría de Dios. Pero aquel que toma a la ligera, pues el corazón engañoso, pues le va a hacer creer que está bien y finalmente va a ser derrotado, ¿verdad, hermanos? Entonces, esto es importante. Bueno, el tiempo siempre es nuestro enemigo. Proverbios 14, hermanos, a ver, ahí mismo, sigamos, a ver, 14:33. Dice, en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero los necios ni siquiera, a ver, pero los necios, dice, ¿no? A ver, pero no es conocida en medio de los necios, dice, ¿no? Bueno, en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Claro que en una versión como la versión internacional dice, no, ni siquiera conocen los, ¿no? En este caso, los necios, lo que es la sabiduría. Claro, ¿por qué? Porque la sabiduría, el conocimiento de Dios siempre viene, ¿no? Al corazón del creyente. Ahora, cuando hablamos de prudencia, aquí lo que nos dice el corazón del prudente, en el corazón del prudente, nos está hablando del prudente, de aquel que actúa con mucho cuidado, de aquel que actúa con justa causa, con cautela, con moderación, con previsión y sobre todo reflexionando en su actuar con sensatez. De este y en este, dice, ¿no? Está la sabiduría. Y hace un momento les daba el ejemplo de un conductor que dice, yo sabía que en esta curva debía haber frenado. Pues este no ha tenido la sabiduría como para poder prevenir el desenlace de su accidente. Pero dice, en el corazón del prudente reposa la sabiduría. Entonces, hermanos míos, para que nosotros tengamos un corazón que nos ayude a tener buenas defensas y que nos ayude sobre todo a acomodarnos al mandato divino, a la voluntad del Señor, es necesario que nosotros acumulemos, acopiemos la sabiduría de Dios. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos rechazan la sabiduría. Y bueno, la sabiduría de Dios en el corazón del hombre, ¿qué hace? Es seguridad, es firmeza. Es como cuando nuevamente voy al ejemplo del conductor. Este conductor, si ha tenido un desenlace donde tiene heridos y no tenía comprado el SOAT, actuó con imprudencia desde un principio y no tenía la póliza de seguro. En cambio, el sabio, este que tiene la sabiduría de Dios en su corazón, pues tiene la póliza de seguro en contra de caer en una batalla, ¿no? Entonces, el triunfo, desde luego, pues en la batalla Dios nos va a otorgar por medio del conocimiento, del saber su palabra. Entonces, y desde luego ahí tenemos que tomar en cuenta, amados hermanos, que
el Señor se place cuando hacemos su voluntad. El salmista dice, ¿no? El hacer tu voluntad me ha agradado. Entonces Dios siempre estará contento. Por eso él había dicho, no se turbe vuestro corazón, creed en mí, creed en Dios, creed también en mí. Entonces viene automáticamente la confianza y esa seguridad en el Señor, ¿no? Entonces nosotros tenemos que guardar el corazón, recibir los mandamientos de Dios, ser prudentes, ¿no? Y bueno, ya para casi concluir, tengo todavía, pero Jeremías, volvamos hermanos a Jeremías, capítulo 9, versículo 23.